Hola, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy vamos a estar realizando unas flores con unas puntadas muy fáciles de realizar y estamos decorando esta pinza o gancho, como tú lo llames. A este gancho podemos estar decorando en diferentes formas de flores. Puedes utilizar el tono de su preferencia. Tengo en este hilo de crochet. Lo interesante de este gancho es que podemos desbaratar en la parte del nudo donde se hizo la unión sobre la pinza. Lo podemos lavar y podemos ubicar de nuevo y puedes combinar en otros colores. Espero que tú lo puedas hacer. Estos son los materiales: tijera, aguja de tejer número 3, gancho para el cabello o pinza, hilo de crochet en color azul pastel, es así delgada. Vamos a realizar el anillo mágico de esta manera. Cogemos así con la aguja esta hebra de acá atrás, pasamos hacia adelante, sostengo con los dedos y ahí voy a elevar 4 cadenas: 1, 2, 3, 4. Dentro de la anilla vamos a estar elaborando estos puntos. Empezamos. Tomo lazada, como si estaras para tejer puntada vareta. La sostengo aquí, tomo lazada, paso, saco. Estos dos tengo que tenerlo en suspenso. Ahora retorno sobre los dos y sostengo. Tomo lazada, cojo la anilla, paso, ahora tomo lazada, paso sobre estos dos y dejo en suspenso. De nuevo tomo lazada, cojo la anilla, paso el hilo y paso sobre estos dos. Allí ya tengo en total 5. Tengo en suspenso. De nuevo tomo lazada, cojo la anilla, paso, ahí dejo en suspenso. 2, 4, 6. Cuando ya están los 6, ahora paso sobre todo lo que dejamos ahí en suspenso y cerramos en punto bajo. Ahora voy a elevar 1, 2, 3, 4, así. Cojo acá y cierro en punto bajo. Allí ya hice un petalito. Vamos a hacer de la misma manera el siguiente dentro de la anilla. Recuerden que es como si estaras trabajando puntadas varetas. Tomo lazada, cojo la anilla, paso y paso sobre dos, dejo en suspenso. Tomo lazada, cojo anilla, paso sobre dos y en suspenso. Tomo lazada, cojo la anilla, cojo sobre dos y en suspenso. Vamos a realizar 6. Aquí ya tengo los 6, 2, 4, 6. Paso sobre todo lo que dejamos en suspenso, punto bajo y 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cojo anilla, pongo punto bajo. Así voy a realizar
en total de 6 a 8 pétalos. Bueno, aquí ya tengo realizadas las flores. En total necesitamos 3 flores. Cada uno tiene de 8 pétalos. El otro acá y el otro aquí. Pero antes de eso vamos a estar ubicando un semillero. Puede ser un botón, una borla, una mostacilla grande, como tú más desees ubicar aquí en el centro. Después de que esté ubicado la decoración, ahí sí ubicamos sobre el gancho y quedaría terminado. Estas son las mostacillas que yo les digo. Son transparentes. O si tienes algunas perlas como estas, también podemos ubicar sobre él. O si no, algunas figuritas de estas. Bueno, mi gente, yo le he decorado las flores de esta manera. Le puse estas semilleras, son de madera y se ven muy bonitas. Ya las he ubicado, no puse ningún pegamento. Ya si tú quieres, la puedes estar cambiando de colores. Por ese motivo dejo dos ideas. Puedes pegar con silicona líquida, o si no, solamente como hice en este proyecto. Aquí dejé este espacio para poderles indicar. Yo dejé hilo largo y con ese mismo hilo lo estoy cosiendo. He pasado 3 veces. Entonces aquí en el último solamente hacemos un lacito o un nudo. La vamos a apretar bien fuerte. Pasamos 3 veces o 2 veces, como tú quieras. Y queda el ganchito. Y así, de esta manera es como podemos realizar en diferentes colores. La puedes realizar como para ti misma, para vender, regalar, para las niñas, en una fecha especial, en un cumpleaños. Hemos llegado al final y estaremos viendo en un próximo video.